De antemano una disculpa de que no he podido continuar con la lectura del libro de Anarquía y Cristianismo. He necesitado terminar cuestiones de mi posgrado para poderlo concluir de manera plausible, y en ese sentido pido una disculpa para aquellos que me hayan visto en las lecturas anteriores. Yo espero poder continuar y consecuente a ello, y consecuente a que esta es una lectura de motivación a la lectura del libro de Anarquía y Cristianismo, pues estoy con la esperanza de que pueda ser comprendido esta lectura como motivación y no como una forma de lectura de sustitución de lo que es el libro de Anarquía y Cristianismo de Jacques Ellul, traducido por Javier Sicilia en Editorial Hus en México. Entonces, sigo consecuente a la lectura del libro de Anarquía y Cristianismo. Nos quedamos en la página 9 y continúo a partir del punto y seguido que dije en el que me iba yo a quedar. Así, la adhesión a la fe cristiana no es de ninguna forma un privilegio en relación con las otras, sino una carga suplementaria, una responsabilidad, un trabajo nuevo. Por lo tanto, no hay que hacer proselitismo. De la misma forma, no busco decir a los cristianos que deben volverse anarquistas, sino solamente que, entre las opiniones políticas, si consideran comprometerse vía política, no deben apartar por anticipado el anarquismo, y que a mis ojos parece la convicción más cercana en su ámbito al pensamiento bíblico. Sé, por supuesto, que es poco probable que se me escuche en la medida en que no estén superados los prejuicios seculares e inveterados. Por otra parte, diré también que mi objetivo no puede ser que los cristianos consideren esta forma de posición como un deber, porque aquí también, en contra de tantos siglos, la fe cristiana no hace entrar en un universo de deber y de obligaciones, sino por el contrario, en una vía libre. No soy yo quien lo dice, sino Pablo, entre paréntesis, Corintios, etc. Y la lectura hace referencia a otro libro de Jacques Ellul. Ahorita lo vamos a comentar. Y termino entre paréntesis, ¿no? Como había dicho. Y repetidas veces. Por último, tercer señalamiento. No busco de ninguna manera conciliar a cualquier precio dos formas de pensamiento y de acción, dos actitudes frente a la vida, a las cuales me adhiero. Efectivamente, es una desagradable manía en los cristianos desde que el cristianismo dejó de ser dominante en la sociedad, engancharse con tal ideología, abandonando lo que en el cristianismo les perturba. Así, cuando después de 1945 muchos cristianos se volvieron hacia el comunismo estaliniano, ponían el acento sobre lo que puede haber en el cristianismo que concierne a los pobres, a la justicia, entre paréntesis, social, a la justicia social, y al esfuerzo por cambiar a la sociedad, y dejaban de lado lo que podía ser incómodo, la proclamación de la soberanía de Dios o la salvación en Jesucristo. En los años encontramos la misma tendencia en lo que se llama la teología de la liberación, pero aquí, en el extremo, encontramos una astucia que permite asociarse con los movimientos revolucionarios sudamericanos. El pobre, sea quien sea, es el mismo Jesucristo. Por lo tanto, no hay ningún problema en cuanto al acontecimiento de hace 2000 años. De hace 2000 años se le consideraba con descuido. Estas orientaciones, por otra parte, habían sido hacia 1900 ampliamente precedidas por el protestantismo racionalista, en el que el presupuesto era simple, ya que la ciencia tiene razón en todo, que ella es la verdad, que la razón es soberana, hay que cuidar la Biblia y el Evangelio, pero abandonar todo lo que va contra la ciencia y la razón. Por ejemplo, la posibilidad de que Dios se haya encarnado en un hombre, e incluso los milagros, la resurrección, etc.
Aquí termino la lectura en la página 11. Atravesamos de la 9 a la 11. Estoy en la 11 justo antes de que Jacques Ellul siga consecuente a sus observaciones acerca de lo que aportó hasta cierto punto, y entre comillas aporta aquello de lo que, y eso creo que en México, aparte de Sudamérica, Jacques Ellul se enfoca solo en Sudamérica, pero por ejemplo hay que recordar a Samuel Ruiz. Samuel Ruiz es un obispo católico que estaba fuertemente influido por la teología de la liberación. La teología de la liberación en la Iglesia Católica Romana fue condenada por el Papa Juan Pablo II. Él hace encíclicas porque él proviene, de hecho, de Polonia, en donde él fue cardenal, en donde el comunismo era fuerte, sobre todo el comunismo marxista-leninista, fue muy fuerte en Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, y pues la Iglesia Católica Romana, según la apreciación de Juan Pablo II, Karol Wojtyła, tiene que sufrir una especie como de metamorfosis y hasta persecución, en la que finalmente la Iglesia Católica Romana promueve la caída del comunismo, sobre todo en lo que se refiere en Polonia, con el sindicato Solidaridad. La Iglesia Católica Romana apoya a los trabajadores de Polonia a fin de hacer caer al régimen comunista en Polonia, y al final el muro de Berlín, ¿no?, de la Guerra Fría. Y en ese sentido, la Iglesia Católica Romana coopera para la caída del comunismo. Al final, el comunismo soviético, que se daba en la Unión Soviética. La Iglesia Católica fue importante para la caída del régimen comunista. Pero esta caída del régimen comunista también se da un tanto cuanto para Juan Pablo II en una forma de destruir la teología de la liberación en el interior. No así en el ámbito académico, pudo hacer mucho. Por ejemplo, tenemos a Enrique Dussel como filósofo de la liberación, influido por la teología de la liberación, porque hay que recordar que Enrique Dussel, él mismo se presenta, y lo pueden ver en varios videos, como un teólogo afín a veces al protestantismo y a veces a la Iglesia Católica Romana, porque finalmente él viene de Argentina y ahorita vive con nosotros en México, porque yo soy de México, un latinoamericano completo que promueve una forma de filosofía propia de Latinoamérica, y en ese sentido su propia lucha de la filosofía de la liberación. Conforme a esto dicho, Dussel promueve una filosofía de la liberación influida por la teología de la liberación, en la que es importante el papel del Estado. El papel del Estado para Dussel es un papel propio que se da conforme a la apreciación de Walter Benjamin, por ejemplo, y de otros religiosos afines al movimiento comunista, en que debe ser el garante de la justicia social. Y en ese sentido, Jacques Ellul dice, bueno, es cierto, el Estado para aquel régimen comunista debe ser garante de ello, garante de la justicia. Esperen un poco.